Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Les habla su servidora Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María, compartiendo el día de hoy, domingo 16 de este mes de febrero. Estamos ya con el tercer domingo de este segundo mes, que es el mes de febrero de este año 2025. Saludamos a todos los que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través del Facebook, y los que nos siguen por la frecuencia 1090 en la radio. Sábados y domingos, entonces pues desde las 3 de la tarde, por lo tanto nos toca compartir con ustedes este programa donde hablamos de la vida de los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana, y es la penúltima semana de este mes de febrero, ya que será toda esta semana la que sigue y se termina el mes en viernes. Entonces nos faltaría otro domingo y aparte otro más antes del miércoles de ceniza, porque va a ser el día 5 de marzo. Miércoles de ceniza se inicia la cuaresma, para después la Semana Santa hasta abril, creo que el 17, 18, 19, jueves, viernes, sábado santo y domingo de Pascua. Entonces pues hay que irnos preparando para acompañar a nuestro Señor Jesucristo en este tiempo de la cuaresma, y así posteriormente en su Semana Mayor, en la Semana Mayor, si Dios lo permite, pues en esta Semana Santa, Cuaresma 2025. Si nos llama antes de su presencia, pues con mayor razón estar preparados también para cuando nos diga. Nos curamos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver quiénes son los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana. Hoy, domingo 16, celebramos a San Macario el Viejo. El día de mañana, lunes 17, los 7 santos fundadores. Martes 18, Santa Bernardita Subirú. Miércoles 19, San Gaspar de Búfalo. Jueves 20, Santa Francisca Javier Cabrini, que hace pocos había salido una película de ella. Viernes 21, San Pedro Damián. Sábado 22, Santa Margarita de Cortona. Repetimos, el día de hoy, domingo 16, San Macario el Viejo. El día de mañana, lunes 17, los 7 santos fundadores. Martes 18, Santa Bernardita Subirú. Miércoles 19, San Gaspar de Búfalo. Jueves 20, Santa Francisca Cabrini. Viernes 21, San Pedro Damián. Y sábado 22, Santa Margarita de Cortona. Pues muchas felicidades a los que van a estar cumpliendo años o celebrando algo en especial en esta semana. Vamos con el del día de hoy, domingo 16 de febrero. San Macario el Viejo. Macario significa feliz, bienaventurado. Este santo nació en Egipto por el año 300. Pasó su niñez como pastor y en las soledades del campo adquirió el gusto por la oración, la meditación y el silencio. Una mujer atrevida le inventó la calumnia de que el niño que iba a tener era hijo de Macario, el cual, según decía ella, le había obligado a pecar. La gente enardecida arrastró al pobre joven por las calles, pero él le pidió al Señor en su oración que le hiciera saber a todos la verdad. Y sucedió que la tal mujer empezó a sentir terribles dolores y no podía dar a luz, hasta que al fin contó a sus vecinos quién era el verdadero papá del niño. Entonces la gente se convenció de la inocencia de Macario y cambió su antiguo odio por una gran admiración a su humildad y a su paciencia. Para huir de los peligros del mundo, Macario se fue a vivir en desierto de Egipto, dedicándose a la oración, a la meditación y a la penitencia, y allí estuvo 60 años, y fueron muchos los que se fueron juntando para recibir de él la dirección espiritual y aprender los métodos para llegar a la santidad. El obispo de Egipto ordenó de sacerdote a Macario para que pudiera celebrarles la misa a sus numerosos discípulos. Después fue necesario ordenar de sacerdotes a 4 de sus alumnos para atender las 4 iglesias que se fueron construyendo allí, cerca donde él vivía.
para los centenares de cristianos que se habían ido a seguir su ejemplo de oración, penitencia y meditación en el desierto. Macario quería cumplir aquella exigencia de Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Y se dedicó a mortificar sus pasiones y sus apetitos. Estaba convencido de que nadie será puro y casto si no les niega de vez en cuando a sus sentidos algo de lo que éstos piden y desean. Deseaba dominar sus pasiones y dirigir rectamente sus sentidos. Sentía la necesidad de vencer sus malas inclinaciones y notó que el mejor modo para obtener todo esto era la mortificación y la penitencia. Como su carne luchaba contra su espíritu, se propuso por medio de su espíritu dominar las pasiones de la carne. A quienes le preguntaban por qué trataba tan duramente a su cuerpo, les respondía: ataco al que ataca mi alma. Y si a alguno le parecieran demasiadas sus mortificaciones, le decía: si supieras las recompensas que se consiguen mortificando las pasiones del cuerpo, nunca te parecerían demasiado las mortificaciones que se hacen para conservar la virtud. En aquellos desiertos con 40 grados de temperatura y un viento espantosamente caliente y seco, no tomaba agua ni ninguna otra bebida durante el día. En un viaje, al verlo torturado por la sed, un discípulo le llevó un vaso de agua, pero el santo le dijo: prefiero calmar la sed descansando un poco debajo de una palmera. Y no tomó agua. Y a uno de sus seguidores le dijo un día: en estos 20 últimos años jamás he dado a mis sentidos todo lo que quería. Siempre los he privado de algo de lo que más deseaban. Dominaba su lengua y no decía sino palabras absolutamente necesarias. A sus discípulos les recomendaba mucho que como penitencia guardaran el mayor silencio posible, y les aconsejaba que en la oración no emplearan tantas palabras, que le dijeran a nuestro Señor: Dios mío, concédeme la gracia que tú sabes que necesito, y que repitieran aquella oración del Salmo: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Admirable era el modo como moderaba su genio y su carácter, de manera que la gente quedaba muy edificada al verle siempre alegre, de buen genio, y que no se impacientaba por más que lo ofendieran o lo humillaran. A un joven que le pedía consejos de cómo liberarse de la preocupación de qué dirán los demás, lo mandó a un cementerio a que les dijera un montón de frases duras a los muertos. Cuando volvió, le preguntó: Macario, ¿qué te respondieron los muertos? No me respondieron nada, dijo el joven. Entonces ahora vas y les dices toda clase de elogios y alabanzas. El muchacho se fue y hizo lo que el santo le había mandado, y éste volvió a preguntarle: ¿Qué te respondieron los muertos? Padre, nada me respondieron. Pues mira, le dijo el hombre de Dios, tú tienes que ser como los muertos, ni entristecerte porque te critican y te insultan, ni enorgullecerte porque te alaban y te felicitan, porque tú eres solamente lo que eres ante Dios y nada más ni nada menos. A uno que le preguntaban qué debía hacer para no dejarse derrotar por las tentaciones impuras, le dijo: trabaje más, coma menos, y no les conceda a sus sentidos y a sus pasiones el gusto del placer inmediato. Quien no se mortifica en lo lícito, tampoco se mortificará en lo ilícito. El otro practicó estos consejos y conservó la castidad. Macario le pidió a Dios que le dijera a qué grado de santidad había llegado ya, y nuestro Señor le dijo que su santidad todavía no había llegado a ser como la de 2 señoras casadas que vivían en la ciudad más cercana. El santo se fue a visitarlas y a preguntarles qué medios empleaban para santificarse, y ellas le dijeron que los métodos que empleaban eran los siguientes: dominar la lengua, no diciendo palabras inútiles o dañosas; ser humildes, soportando con paciencia las humillaciones que recibían y la pobreza, y los oficios sencillos que tenían que hacer; ser siempre amables y muy pacientes, especialmente con sus maridos que eran muy mal geniados, y con los hijos rebeldes, y con los vecinos ásperos y poco caritativos. Y como medio muy especial le dijeron que se esmeraban por vivir todo el día en comunicación con Dios, ofreciéndole al Señor todo lo que hacían. Sufrían y decían todo para mayor gloria de Dios y salvación de las almas. Los herejes arrianos se negaban a que Jesús es Dios. Desterraron a Macario y a sus monjes a una isla donde la gente no creía en Dios. Pero allí el santo se dedicó a predicar y enseñar la religión, y pronto los paganos que habitaban aquellas tristes tierras se convirtieron y se hicieron cristianos.
Cuando los herejes arrianos fueron vencidos, Macario pudo volver al monasterio del desierto, y sintiendo que ya iba a morir, pues tenía 90 años, llamó a los monjes para despedirse de ellos. Al ver que todos lloraban, les dijo: mis buenos hermanos, lloremos mucho, pero lloremos por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Esas sí son lágrimas que aprovecharán para la salvación. Jesús dijo: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que lloran y se afligen por sus propios pecados. Dichosos los que lloran por las ofensas que los pecados le hacen a Dios. Lloremos, arrepentidos de esta vida, para que no tengamos que ir a llorar los tormentos eternos. Y murió muy santamente. Llevaba 60 años rezando, ayunando, haciendo penitencia, meditando y enseñando en el desierto. San Macario, santo penitente, consíguenos de Dios la gracia de hacer penitencia por nuestros pecados en esta vida, para no tener que ir a pagarlos en los castigos de la eternidad. Pues a él lo estamos celebrando el día de hoy, San Macario. Vamos con el día de mañana, lunes 17, los 7 santos fundadores. Eran 7 amigos comerciantes de la ciudad de Florencia, Italia. Sus nombres: Alejo, Amadeo, Hugo, Benito, Bartolomé, Gerardino y Juan. Pertenecían a una asociación de devotos de la Virgen María que había en Florencia. Y poco a poco fueron convirtiéndose de que debían abandonar lo mundano y dedicarse a la vida de santidad. Vendieron sus bienes, repartieron el dinero a los pobres y se fueron al monte Cenario a rezar y a hacer penitencia. La idea de irse a la montaña a santificarse les llegó el día 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, y la pusieron en práctica el 8 de septiembre, día del nacimiento de Nuestra Señora. Ellos habían propuesto propagar la devoción a la Madre de Dios y confiarle a ella todos sus planes y sus angustias. A tan buena madre le encomendaron que les ayudara a convertirse de sus miserias espirituales y que bendijera misericordiosamente sus buenos propósitos. Y dispusieron llamarse siervos de María o servitas. En el monte Cenario se dedicaban a hacer muchas penitencias y mucha oración, pero un día recibieron la visita del señor cardenal delegado del Sumo Pontífice, el cual les recomendó que no se debilitaran demasiado con penitencias excesivas y que más bien se dedicaran a estudiar y se hicieran ordenar sacerdotes y se pusieran a predicar y a propagar el Evangelio. Así lo hicieron, y todos se ordenaron sacerdotes, menos Alejo, el menor de ellos, que por humildad quiso permanecer siempre como simple hermano y fue el último de morir, y fue el último de todos en morir. Un Viernes Santo recibieron de la Santísima Virgen María la inspiración de adoptar como reglamento de su asociación la regla escrita por San Agustín, que por ser muy llena de bondad y de comprensión, servía para que pudieran adoptar a ella los nuevos aspirantes que quieran entrar en su comunidad. Así lo hicieron, y pronto esta asociación religiosa se extendió de tal manera que llegó a tener 100 conventos, y sus religiosos iban por ciudades, pueblos y campos evangelizando y enseñando a muchos con su palabra y su buen ejemplo, el camino de la santidad. Su especialidad era una gran devoción a la Santísima Virgen, la cual les conseguía maravillosos favores de Dios. El más anciano de ellos fue nombrado superior y gobernó la comunidad por 16 años. Después renunció por su ancianidad y pasó sus últimos años dedicados a la oración y a la penitencia. Una mañana, mientras rezaba los salmos, acompañado de su secretario, que era San Felipe Benicio, el santo anciano recostó su cabeza sobre el corazón del discípulo y quedó muerto plácidamente. Lo reemplazó como superior otro de los fundadores, Juan, el cual murió pocos años después, un viernes, mientras predicaba a sus discípulos acerca de la pasión del Señor. Estaba leyendo aquellas palabras de San Lucas y Jesús, lanzando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El padre Juan, al decir esas palabras, cerró el Evangelio, inclinó la cabeza y quedó muerto muy santamente. Lo reemplazó el tercero en edad, el cual, después de gobernar con mucho entusiasmo a la comunidad y hacerla extender por varias regiones, murió con fama de santo. El cuarto, que era Bartolomé, llevó una vida de tan angelical pureza que al morir se sintió todo el convento lleno de un agradabilísimo perfume. Y varios religiosos vieron que de la habitación del difunto salía una luz brillante y subía al cielo. 2 de los fundadores, Hugo y Gerardio, mantuvieron toda la vida entre sí una grande y santísima santidad. Juntos se prepararon para el sacerdocio y mutuamente se animaban y se corregían.
Después tuvieron que separarse para irse cada uno a lejanas regiones a predicar. Cuando ya eran muy ancianos, fueron llamados al monte escenario para una reunión general de todos los superiores. Llegaron muy fatigados por su vejez y por el largo viaje. Aquella tarde charlaron emocionados recordando sus antiguos y bellos tiempos de juventud y agradeciendo a Dios los inmensos beneficios que les había concedido durante toda su vida. Rendidos de cansancio, se fueron a acostar cada uno a su celda, y esa noche el superior San Felipe Benicio vio en sueños que la Virgen María venía a la tierra a llevarse 2 blanquísimas azucenas para el cielo. Al levantarse por la mañana supo la noticia de que los 2 inseparables amigos habían amanecido muertos y se dio cuenta de que Nuestra Señora había venido a llevarse a estar juntos en el paraíso eterno aquellos 2 que tanto la habían amado a ella en la tierra y que en tan santa amistad habían permanecido por años sin años, amándose como 2 buenísimos hermanos. El último en morir fue el hermano Alejo, que llegó hasta la edad de 110 años. De él dijo uno que lo conoció: cuando yo llegué a la comunidad solamente vivía uno de los 7 santos fundadores, el hermano Alejo, y de sus labios oímos la historia de todos ellos. La vida del hermano Alejo era tan santa que servía a todos de buen ejemplo y demostraba cómo debieron ser los santos los otros 6 compañeros. El hermano Alejo murió el 17 de febrero del año 1310. Que estos santos fundadores nos animen a aumentar nuestra devoción a la Virgen Santísima y a no cansarnos nunca de propagar la devoción a la Madre de Dios. Pues ellos los vamos a estar celebrando el día de mañana, los 7 santos fundadores. Vamos con el día martes 18 de febrero, Santa Bernardita Subirú. Un martes antes estamos celebrando a la Virgen de Lourdes, que fue a ella a quien se le apareció. Dice así: nació en Lourdes, Francia, en el año 1844, hija de padres supremamente pobres. En el bautismo le pusieron por nombre María Bernarda, nombre que ella empleará después cuando sea religiosa, pero todos la llamarán Bernardita. Era la mayor de varios hermanos. Sus padres vivían en un sótano húmedo y miserable, y el papá tenía por oficio botar la basura del hospital. La niña tuvo siempre muy débil salud a causa de la falta de alimentación suficiente y del estado lamentablemente pobre de la habitación donde moraban. En los primeros años sufrió la enfermedad del cólera que la dejó sumamente debilitada, a causa también del clima terriblemente frío en invierno en aquella región. Bernardita adquirió desde los 10 años la enfermedad del asma, que al comprimir los bronquios produce continuos ahogos y falta de respiración. Esa enfermedad la acompañará y la atormentará toda su vida. Al fin de su existencia sufrirá también la tuberculosis. En ella se cumplieron aquellas palabras de Jesús: mi Padre, el árbol que más quiere, más lo poda, con sufrimientos, para que produzca más frutos. En Bernardita se cumplió aquello que dijo San Pablo: Dios escoge a lo que no vale a los ojos del mundo para confundir las vanidades del mundo. Bernardita a los 14 años no sabía leer ni escribir ni había hecho la primera comunión. Dice porque no había logrado aprender el catecismo, pero tenía unas grandes cualidades. Rezaba mucho a la Virgen y jamás decía una mentira. Un día ve unas ovejas con una mancha verde sobre la lana y le pregunta al papá: ¿por qué tienen esa mancha verde? El papá, queriendo chantasearse, le responde: es que se indigestaron por comer demasiado pasto. La muchachita se pone a llorar y exclama: pobres ovejas, se van a reventar. Y entonces el señor Subirú le dice que era una mentirilla. Una compañera le dice: es necesario ser muy tonta para creer que eso que dijo su padre era verdad. Y Bernardita le responde: es que como yo jamás he dicho una mentira, me imaginé que los demás tampoco las decían nunca. Desde el 11 de febrero del año 1859 hasta el 16 de julio del mismo año, la Santísima Virgen se le apareció 18 veces a Bernardita. Las apariciones las podemos leer en detalle el día 11 de febrero, que ya pasamos. Dice: Nuestra Señora le dijo: no te voy a hacer feliz en esta vida, pero sí en la otra. Y así sucedió. La vida de la jovencita después de las apariciones estuvo llena de enfermedades, penalidades y humillaciones, pero con todo eso fue adquiriendo un grado de santidad tan grande que se ganó enorme premio
para el cielo. Las gentes le llevaban dinero después de que supieron que la Virgen Santísima se le había aparecido, pero ella jamás quiso recibir nada. Nuestra Señora le había contado 3 secretos que ella jamás quiso contar a nadie. Probablemente uno de esos secretos era que no debía recibir dinero ni regalos de nadie, y el otro que no hiciera nunca nada que atrajera hacia ella las miradas. Por eso se conservó siempre muy pobre y muy apartada de toda exhibición. Ella no era hermosa, pero después de las apariciones sus ojos tenían un brillo que admiraba a todos. Le costaba mucho salir a recibir visitas porque todos le preguntaban siempre lo mismo y hasta algunos declaraban que no creían en lo que ella había visto. Cuando la mamá la llamaba a atender alguna visita, ella se estremecía y a veces se echaba a llorar. «Vaya», le decía la señora, «tenga valor». Y la jovencita se secaba las lágrimas y salía a atender a los visitantes, demostrando mucha alegría y mucha paciencia, como si aquello no le costara ningún sacrificio. Para burlarse de ella porque la Virgen le había dicho que masticara unas hierbas amargas como sacrificio, el señor alcalde le dijo, «¿Es que la confundieron con una ternera?» Y la niña le respondió, «Señor alcalde, ¿a usted le sirven lechugas en el almuerzo?» «Claro que sí». «¿Y es que lo confunden con un ternero?» Todos se rieron y se dieron cuenta de que era humilde, pero no tonta. Bernardita pidió ser admitida en la comunidad de las hijas de la caridad de Nevis. Demoraron en admitirla, porque su salud era muy débil. Pero al fin la admitieron. A los 4 meses de estar en la comunidad estuvo a punto de morir por un ataque de asma y le recibieron sus votos religiosos, pero enseguida se curó. En la comunidad hizo de enfermera y de sacristana y después por 9 años estuvo sufriendo una muy dolorosa enfermedad. Cuando le llegaban los más terribles ataques, exclamaba, «Lo que le pido a nuestro Señor no es que me conceda la salud, sino que me conceda valor y fortaleza para soportar con paciencia mi enfermedad. Para cumplir lo que recomendó la Santísima Virgen, ofrezco mis sufrimientos como penitencia por la conversión de los pecadores». Uno de los medios que Dios tiene para que las personas santas lleguen a un altísimo grado de perfección consiste en permitirles que lleguen la incomprensión, muchas veces de parte de personas que están en altos puestos y que al hacérseles la persecución piensan que con esto están haciendo una obra buena. Bernardita tuvo por superiora durante los primeros años de religiosa una mujer que tenía una antipatía total y casi todo lo que ella hacía lo juzgaba negativamente. Así, por ejemplo, a causa de un fuerte y continuo dolor que la joven sufría en una rodilla, tenía que cojear un poco. Pues bien, la superiora decía que Bernardita cojeaba para que la gente al ver las religiosas pudieran distinguir desde lejos cuál era la que había visto a la Virgen. Y así, en un sinnúmero de detalles desagradables le hacían sufrir. Y ella jamás se quejaba ni se disgustaba por todo esto. Recordaba muy bien la noticia que le había dicho la Madre de Dios. «No te haré feliz en esta vida, pero sí en la otra». Duró 15 años de religiosa. Los primeros 6 años estuvo trabajando, pero fue tratada con mucha indiferencia por las superioras. Después, los otros 9 años, padeció noche y día de 2 terribles enfermedades, el asma y la tuberculosis. Cuando llegaba el invierno, con un frío de varios grados bajo cero, se ahogaba continuamente y su vida era un continuo sufrir. Deseaba mucho volver a Lourdes, pero desde el día en que fue a visitar la gruta por última vez para irse de religiosa, jamás volvió por allí. Ella repetía, «Oh, ¿quién pudiera ir hasta allá sin ser vista?». Cuando se ha visto una vez a la Santísima Virgen, se estaría dispuesto a cualquier sacrificio con tal de volverla a ver. Es tan bella. Al llegar a la comunidad reunieron a las religiosas y le pidieron que les contara cómo habían sido las apariciones de la Virgen. Luego le prohibieron volver a hablar de esto y en los 15 años de religiosa ya no se le permitió tratar este tema. Son sacrificios que a los santos les prepararán altísimos puestos en el cielo. Cuando ya le faltaba poco tiempo para morir, llegó un obispo a visitarle y le dijo que iba camino de Roma, que le escribiera una carta al Santo Padre para que le enviara una bendición y que él se la llevaría personalmente. Bernardita, con mano temblorosa, escribe: «Santo Padre, qué atrevimiento que yo, una pobre hermana, le escriba al sumo pontífice, pero el señor obispo me ha mandado que lo haga. Le pido una bendición especial para esta pobre enferma». A la vuelta del viaje del señor obispo le trajo una bendición especialísima del Papa y un crucifijo de plata que le enviaba
de regalo el Santo Padre. El 16 de abril del año 1879 exclamó emocionada: «Yo la vi, sí, la vi, qué hermosa era». Y después de unos momentos de silencio exclamó emocionada: «Ruega, señora, por esta pobre pecadora». Y apretando el crucifijo sobre su corazón, quedó muerta. Tenía apenas 35 años. A los funerales de Bernardita asistieron una muchedumbre inmensa y ella empezó a conseguir milagros de Dios en favor de los que le pedían su ayuda. El 8 de diciembre del año 1933, el Santo Padre Pío XI la declaró santa. Bernardita, tú que tuviste la dicha de ver a la Santísima Virgen aquí en la tierra, haz que nosotros tengamos la dicha de ver y acompañarla para siempre en el cielo. Amén. Pues ella es Santa Bernardita Subirú. Continuamos con los santos, porque nada más llevamos muy pocos. Vamos con el día miércoles 19. Es San Gaspar de Búfalo, fundador de los misioneros de la preciosa sangre. Gaspar significa el que administra tesoros. Este santo nació en Roma en el año 1786. Era hijo de un capitán. Fue ordenado sacerdote en el año 1808. Pero en el 1809 Napoleón puso preso al sumo pontífice Pío VII y entonces el padre Gaspar y todos los sacerdotes que permanecieron fieles al Papa fueron desterrados. En el año 1814, al ser derrocado Napoleón, pudo volver libre el pontífice a Roma y también el padre Gaspar. Volvió a la ciudad eterna y encontró que por haber estado la ciudad varios años casi sin sacerdotes, había muchísimo trabajo que hacer en confesiones y predicaciones y en tratar de instruir a la juventud, y se dedicó a ello con toda su energía de tiempo completo. Viendo que necesitaban fervorosos misioneros que predicaran de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, se propuso fundar una nueva comunidad religiosa, los misioneros de la preciosa sangre. El Papa lo ayudó y lo animó y así pronto tuvo ya un buen número de misioneros. Él quería que las casas de su nueva comunidad se fundaran en los barrios más pobres, más abandonados y más pervertidos de cada ciudad. Y empezó por la ciudad de Nápoles, que en ese tiempo era una verdadera guarida de bandidos, donde nadie tenía la vida segura. El sumo pontífice le recomendó que empezara por Nápoles, pues esa gente necesitaba mucho de la conversión. Y las dificultades que se le presentaban eran extremas. Parecía que nuestro Señor lo estaba poniendo a prueba, pues apenas solucionaba una dificultad, le aparecían varias más. Sin embargo, él, con una gran confianza en Dios, logró reunir un buen número de sacerdotes y allá fue a fundar casas de misiones y obtuvieron grandes conversiones. A sus misioneros les recomendaba que trabajaran fuertemente y que nunca se dieran por vencidos a pesar de las dificultades, y que no dejaran un solo día de instruirse más y más en nuestra santa religión. Él y sus sacerdotes recorrían pueblos y ciudades predicando el evangelio y la conversión. Aguantaban hambres, fríos, persecuciones y pobreza, pero conseguían un gran número de conversiones con su predicación, su buen ejemplo y sus sacrificios. La gente, al verlos tan mortificados y tan instruidos, y al oírlos hablar con tanto entusiasmo acerca de la conversión y de la salvación del alma, se entusiasmaban y cambiaban de modo de vivir y empezaban a ser mejores. El santo que terminaba cada misión terriblemente fatigado le decía a sus amigos: si es tan bonito trabajar por nuestro Señor aquí en medio de tantas fatigas, ¿cuánto más será estar junto a Él en el cielo, donde ya no hay dolor ni cansancio? Por todas partes, por donde andaba predicando, iba propagando la adoración nocturna, es dedicar una noche cada mes para pasar varias horas rezando ante el Santísimo Sacramento. Ya bastante enfermo, sufría muchísimo de sed por el calor y por la fiebre, pero hacía el sacrificio de no tomar agua, para obtener con este sufrimiento la conversión de los pecadores. En invierno el frío lo hacía sufrir muchísimo, pero no tenía calefacción, porque el martirio de frío podía convertir pecadores. Murió en Roma en el año 1836 y fueron tantos los milagros que se obtuvieron por su intercesión que el sumo pontífice lo declaró santo en el año 1954. San Gaspar, te encomendamos nuestras ciudades, especialmente aquellos barrios donde hay más maldad, para que ruegues a Dios por ellos y consigas la conversión de muchos pecadores. Amén.
pues lo vamos a estar celebrando el miércoles. Vamos rápidamente a lo que alcancemos con el jueves 20 de febrero. Santa Francisca Javier Cabrini, fundadora de las Misioneras del Sagrado Corazón. Fue la menor de una familia de 13 hijos. Nació cerca de Pavia, en Italia, en el año 1850. Una de sus hermanas mayores era maestra de la escuela y la formó en la estricta disciplina, la cual le fue muy útil después para toda su vida. Desde muy pequeña, al oír leer en la familia la revista de misiones, adquirió un gran deseo de ser misionera. A sus muñecas las vestía de religiosas y fabricaba barquitos de papel. Y los echaba a la corriente de agua y les decía: por favor, vayan a países de misiones a llevar ayudas. Para pagarle un poquito su deseo de irse de misionera, le dijeron que en tierras de misiones no había dulces ni caramelos. Entonces empezó a privarse de los caramelos que le regalaban, para irse acostumbrando a no comer dulces. A los 18 años obtuvo el grado de profesora. Quiso entrar de religiosa en una comunidad, pero no la aceptaron porque era de constitución muy débil y de poca salud. Pidió entrar a otra comunidad y tampoco la aceptaron por las mismas razones. Entonces se fue de maestra a una escuela que dirigía un santo sacerdote, el padre Serrati. Y aquel sacerdote se dio cuenta muy pronto de que la nueva maestra de su escuela tenía unas cualidades muy especiales para hacerse querer del alumnado y lograr que sus discípulas se volvieran mejores. Y le recomendó que fuera a dirigir un orfanato llamado de la Divina Providencia, el cual estaba a punto de fracasar por no tener personas bien capaces que lo dirigieran. Al señor obispo le pareció que era una excelente directora y hasta le aconsejó que tratara de fundar una comunidad de religiosas para que le ayudaran en el apostolado. El señor obispo le dijo un día: me dice que su gran deseo ha sido siempre ser misionera, pues le aconsejo que funde una comunidad de misioneras. Yo no conozco ninguna comunidad para esta misión tan santa y admirable. Y Francisca reunió 7 compañeras de trabajo y con ellas fundó en el año 1877 la Comunidad de Misioneras del Sagrado Corazón. A los 10 años de fundada, la comunidad fue a Roma a tratar de obtener la aprobación para su congregación y el permiso para fundar una casa en Roma. En la primera entrevista con el cardenal Parocchi, secretario de Estado, le dijo que la comunidad estaba muy recién fundada y que todavía no se le podía conseguir semejantes permisos. Pero el cardenal quedó tan admirado de la bondad y santidad de la fundadora que en la segunda visita ya le dio la aprobación y le pidió que en Roma fundara no solo una casa para niñas huérfanas, sino 2, una escuela y un orfanato. En aquel tiempo eran muchísimos los italianos que se iban a vivir a Norteamérica, pero allí, por falta de asistencia espiritual, corrían el peligro de perder la fe y abandonar la religión. El arzobispo de Nueva York le pidió personalmente que enviara a sus religiosas a este gran país a enseñar religión. Ella estaba dudosa, porque más bien deseaba que se fueran al Extremo Oriente, a China. Pero consultó con el sumo pontífice León XIII y le dijo: no a Oriente, sino a Occidente. Con esto entendió que sí debía ir a Norteamérica. Y el día 31 de marzo del año 1889, Santa Francisca llegó con 6 de sus religiosas a Nueva York. A Nueva York y a sus alrededores habían llegado últimamente 50.000 italianos. La mayoría de ellos no sabían ni siquiera los 10 mandamientos. Solo 1.200 iban a misa los domingos. Al llegar a Nueva York se encontraron con que las señoras que habían prometido ayudar a conseguir la casa para ellas no habían conseguido nada y tuvieron que pasar su primera noche en un hortelucho de mala muerte, sucio y destartalado. Y al presentarse al obispo, les dijo desanimado: no se los pudo conseguir casa. Así que lo mejor es que puedan hacer es devolverse a Italia. Pero la madre Francisca, que era valiente y tenía un gran fe, le respondió: no, señor arzobispo, el sumo pontífice nos envió para acá y acá nos vamos a quedar. El arzobispo se quedó admirado del valor de la monjita y del apoyo que le ofrecía de ella desde Roma, y les consiguió entonces alojamiento en una casa de religiosas. Y a los pocos meses ya la madre Cabrini había logrado conseguir una buena casa. Buscando ayudas entre los bienhechores y poco antes de un año ya pudo ir a Italia, llevando a las 2 primeras novicias norteamericanas para su comunidad. De vuelta se trajo varias religiosas más y fundó su primer gran orfanato junto al río Hudson. La comunidad empezó a extenderse admirablemente en Italia y en América. La madre Cabrini, en penosos y largos viajes, fundó una casa en Nicaragua y otra en Nueva Orleans.
En esta ciudad norteamericana los italianos vivían en condiciones infrahumanas y la presencia de las misioneras fue de enorme provecho para estas pobres gentes. Las grandes obras que emprendió demostraban que Francisca Cabrini fue una mujer extraordinaria. Su inglés lo hablaba con un tonito italiano que le concedía una gracia especial y que en cualquier parte donde llegaba la señalaban como una extranjera. Pero ello no le impidió ser amada y estimada por toda clase de personas en los Estados Unidos. Lo que trataban con ella de asuntos económicos se quedaban admirados de la capacidad tan impresionante que esta mujer tenía para salir adelante aún con las obras más difíciles. Era sumamente estricta, como desde muy pequeñita le habían enseñado a ser su hermana, que era maestra de escuela. Algo que nunca pudo aceptar fue que la gente abandone la religión católica, que es la verdadera, para irse a formar parte de sectas protestantes que enseñan tantos errores. Esto la hizo sufrir mucho porque en Norteamérica los católicos eran una mínima minoría y los protestantes, halagándolos con ofertas económicas, los hacían pasarse a sus sectas y al par de años, como esas religiones quitaban todas las devociones, se volvían unos verdaderos paganos, sin más Dios que el dólar. Contra todo esto luchó ella lo más fuertemente que pudo durante toda su vida. Otro pecado contra el cual luchaba duramente era el concubinato, la unión libre, y hasta llegó a prohibir que en sus colegios recibieran a las hijas de los que públicamente vivían dando escándalo por su concubinato o unión libre. Muchos la criticaban por eso, pero su conciencia no le permitía dejar en paz a los que hacían pública profesión de pecado. No aceptaba el vivir sirviendo al mismo tiempo a Dios y al diablo. Vamos a ver cuánto nos falta. Bueno, dice, procuraba vivir la vida en las buenas ideas modernas y no se cerraba a lo nuevo por puro capricho por lo pasado. Pero lo nuevo, que era escandaloso, lo rechazaba valientemente sin más ni más. Era inflexible para hacer cumplir los reglamentos y para exigir buen comportamiento, pero al mismo tiempo se hacía amar por su gran bondad. A sus religiosas les repetía: no olvidemos que seguimos al buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Jamás echemos una cucharada de amargura en la vida de los demás. No seamos duras ni bruscas con nadie. Que los que nos traten se vayan siempre contentos de haber sido tratados muy amablemente por nosotras. Pues hasta aquí. Vamos a dejarle, todavía faltaba, pero ya el tiempo se nos ha terminado. Continuamos en unos momentos más con la celebración de la Santa Misa, recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.